Sexuales y violencia doméstica. Ahora surgen denuncias que se desarchivaron y además personas formalizadas. Vamos a recibir a nuestra compañera, la periodista María Eugenia Sconamiglio, que tiene información al respecto. ¿Cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Buen mediodía. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, efectivamente, Raúl Iglesias estuvo hoy de mañana en la Fiscalía con su abogado y ahí se le ratificó la denuncia a raíz del sumario que le inició su jefe, el fiscal de corte, Juan Gómez. Ahí en esa audiencia que hubo hoy de mañana, el abogado nos decía que no fue tan relevante la audiencia, pero bueno, en concreto lo que se hizo fue entregarle el expediente completo del sumario que se le inició. Esto lleva un proceso que puede durar varios meses. Recordemos que el fiscal de delitos sexuales había sido sumariado por Gómez por algunas declaraciones públicas que hizo. Él tuvo muchas salidas en los medios. Sí, mucha exposición. Incluso tuvo una entrevista aquí en BTV Noticias, pero dio entrevistas en todos los medios, mucha exposición mediática. En una de esas entrevistas dio algunos detalles de la causa de la violación en el barrio Cordón, que no tendría que haber dado antes de dársela a la defensa, y además archivó unos 300 casos, que eso es el centro de la polémica hasta hoy. En BTV hace unos días les contamos que la fiscal de Artigas, que se llama Sabrina Mazzaferro, desarchivó una denuncia de 3 jóvenes que en marzo denunciaron que hace 10 años habían sido violadas, y esa denuncia en marzo había llegado a la fiscalía de Raúl Iglesias. Raúl Iglesias en marzo archivó. Y la fiscal de Artigas... Sí, en mayo, en realidad, cuando asume, ¿no? Asume el 9 de mayo. Exacto. Y recibe esa cantidad, tenía como 900 y pico de causas, y una de esas, por ejemplo, es la archivada, ¿no? Exacto. La fiscal de Artigas desarchiva y termina procesando. Exacto. Termina pidiendo la formalización de una persona por esta denuncia de violación. Pero ayer nos enteramos de más. Ayer comentábamos acá en la edición central de BTV Noticias de 8 casos más, esta vez no de delitos sexuales, sino de violencia doméstica, porque Iglesias, antes de estar en la Fiscalía de Delitos Sexuales, estaba en la de violencia doméstica, que después asumió Silvia Lovesio, y en esa Fiscalía Lovesio desarchiva 8 causas más de violencia doméstica y también pide formalización. Vamos a recordar los casos. La justicia de Artigas condenó a un hombre por abusar de 3 menores hace 10 años. El caso había sido archivado en mayo de este año por el fiscal Raúl Iglesias y fue desarchivado ahora por la fiscal Sabrina Mazzaferro. El caso que se desarchivó en Artigas se trata de 3 jóvenes de 17 años que en marzo de este año denunciaron que fueron abusados sexualmente por un mayor de edad hace 10 años. Una de las denuncias había llegado a la fiscalía que conducía Iglesias. Ante el pedido de la fiscal, la jueza de Artigas condenó al hombre a 4 años de prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor. A esto se le suman otros 8 casos que reabrió la fiscal de violencia doméstica Silvia Lovesio. Los casos los había archivado Iglesias antes de pasar a la Fiscalía de Delitos Sexuales. En todos los casos que reabrió, Lovesio consiguió formalizar personas por violencia doméstica para que se inicie el proceso de investigación. Bueno, muy bien. ¿Qué argumentó Iglesias de poder archivar 300 causas en su momento como hizo? Bueno, nosotros intentamos hablar con Iglesias. Él no va a dar declaraciones por el momento, decíamos al principio. Tuvo mucha exposición pública, ahora está viendo con los abogados los pasos a seguir, que les voy a contar más adelante. Pero si hablamos con el abogado, Marcos Pacheco, y lo que argumenta es que un fiscal no puede quedar a toda una causa, que si la denuncia no avanza, el caso se archiva, y que esto es sin perjuicio de que surjan nuevas pruebas que puedan desarchivar esa causa, como entienden ellos que pasó con el caso de Lovesio y de Mazzaferro en Artigas. Lo que asegura también la defensa de Iglesias es que cuando él tomó la Fiscalía de Violencia Doméstica, donde estaba Lovesio, revisó las denuncias y habían denuncias con prioridad, denuncias de media prioridad y denuncias para archivar. Y las que se archivaron, dice la defensa de Iglesias que el fiscal las revisó, no tenían avances y las archivó. Cuando no tenían avances le preguntamos específicamente, bueno, pero ¿qué significa no tener avances? Bueno, en una denuncia de violencia doméstica puede ser, por ejemplo, que un testigo no atiende, claro, que las direcciones no están correctas, que pasaron 2 o 3 años, por ejemplo, de que la denuncia fue que un hombre violentó a su pareja y pasaron 2 años o 3 años de esa denuncia y ahora no atiende nadie, en esa dirección no hay nadie. Entonces ahí es cuando se archiva y después, si surge un elemento nuevo, una nueva denuncia, un testigo, se desarchiva.
Eso es lo que argumenta Iglesias. ¿Y han surgido nuevas denuncias? ¿O gente, víctimas, que volvieron a denunciar porque se enteraron de capaz que su causa se archivó? Las víctimas lo que pueden hacer es, en la Fiscalía tiene una unidad de víctimas que atiende justamente a los denunciantes, y lo que nos decían desde esa unidad es que, claro, desde que este caso se hizo público, han recibido decenas de llamados de víctimas preguntando si su caso está entre los archivados. Las víctimas lo que pueden hacer es pedir que se desarchive su caso en caso de que se haya archivado y entienden que no es correcto, o pedir una reasignación de fiscal, es decir, que no siga teniéndolo la Fiscalía de Iglesias, que bueno, ahora está separado del cargo, pero que lo tome otro fiscal, por ejemplo. Eso lo pueden pedir. Pero sí, la unidad de víctimas está teniendo trabajo por estas horas porque el caso tomó mucho estado público. Bueno, Iglesias está sumariado, obviamente. ¿Qué pasa ahora con el sumario? Bueno, eso les decía, les adelantaba algo hoy. Hay que ver qué resuelve la Fiscalía respecto al sumario. Es un proceso administrativo, como una investigación administrativa. El fiscal ya tiene trazada una estrategia con su abogado que incluye recurrir el sumario, es decir, que eso quede sin efecto, y en todo caso pedir el pase a la Fiscalía de otra materia, que no sea delitos sexuales, que no sea violencia doméstica y que no entorpezca la investigación. El asunto es que eso es una decisión del fiscal de corte, entiendo, claro, porque ahora él está separado del cargo y cobrando el 50% de su salario, que ese debe ser el fin también por el que está pidiendo reintegrarse a una fiscalía, está perdiendo salario también. Seguramente. Si es violencia doméstica, delitos sexuales, no importa. Él quiere volver a trabajar en otra fiscalía, en otra dependencia. En la fiscalía de otra materia. Por eso. Que no sea, claro, que no sean de delitos sexuales ni violencia doméstica. Como para no entorpecer de alguna forma esa investigación que le vienen desarrollando de por qué hizo lo que hizo. Exacto. Para cerrar... Aparte no saben cuánto va a demorar, ¿no? No, claro. Y para cerrar, de la Fiscalía de Delitos Sexuales donde estaba Iglesias, se fue Iglesias. En realidad lo sumariaron y lo separaron del cargo. Pero dos funcionarias que trabajaban con él pidieron licencia médica. Entonces la Fiscalía quedó vacía, la Fiscalía de Delitos Sexuales. La de cuarto turno. Exacto. Porque son 8 turnos en Montevideo. Son 8 turnos. La de cuarto turno de Iglesias se vació. Se vació. Las funcionarias que estaban, las adjuntas, pidieron licencia médica, Iglesias fue separado del cargo. Lo que va a pasar ahora es que el 4 de julio va a asumir Judith Rodríguez, la fiscal que hoy trabaja en Libertad en San José, va a asumir en lugar de Iglesias, y el pedido expreso que tiene del fiscal de corte Juan Gómez es revisar todo lo actuado por Iglesias. Bien. O sea que esta historia puede seguir con más denuncias que se desarchiven, más personas formalizadas o no, veremos. También está la defensa de Iglesias sobre por qué pasó esto. Gracias, declarar, ¿no? ¿Cómo? Fue a declarar, hoy se tuvo que presentar en Fiscalía. Hoy fue a Fiscalía, exacto. Sí. Bueno, impecable. Vamos a ver qué pasa. Gracias por ahora. No, gracias a ustedes. Muy bien. Momento